Hola a todos, este es nuestro tercer vídeo de introducción a las derivadas y en este sí que sí vamos a ver ya cuál es el concepto de derivada. Primero repasar un poco lo que hemos hecho en el segundo vídeo. Si recordáis, en ese vídeo nosotros estábamos intentando calcular la velocidad instantánea de un coche que tenía una cierta función que definía la distancia recorrida en función del tiempo y queríamos saber cuál era la velocidad instantánea cuando ese coche pasaba por Valdemoro. La función de la trayectoria es esta que tenemos aquí a continuación y el punto kilométrico de Valdemoro pues era el punto kilométrico, habíamos fijado el 24,5 que se obtenía cuando cuando el instante era 0,7. Habíamos hecho una primera aproximación calculando la tasa de variación media, la velocidad media en el intervalo entre Madrid y Valdemoro, que nos salía de 35 km por hora, y entre Valdemoro y Aranjuez, que nos salía de 85 km por hora. Y veíamos que había mucha discrepancia. Con lo cual nos planteamos pues, coger intervalos que estuvieran más cerquita de Valdemoro. Con lo cual cogimos 0,1 hora antes y 0,1 hora después, que equivale a 6 minutos. Esos intervalos los definimos como Valdemoro Norte, Valdemoro Centro, que sería desde 6 minutos antes de pasar por Valdemoro Centro, y desde Valdemoro Centro a Valdemoro Sur, que serían los 6 minutos posteriores a pasar por Valdemoro Centro. En ese caso, vimos que las velocidades que nos daban eran ya mucho más cercanas. Incluso al verlo en la gráfica, veíamos que parecía prácticamente que se ajustaban las líneas rectas de esos tramos, se ajustaban a la línea. Bueno, pues como decíamos, para saber la velocidad instantánea lo que tenemos que hacer es esto. Lo que pasa en los intervalos, pues el tamaño del intervalo tiene que tender a cero. Y eso es el concepto que nosotros hemos conocido este curso como concepto de límite, ¿no? Con lo cual, mediante el límite ya vamos a calcular lo que es la velocidad instantánea. Y lo que vamos a hacer es, pues, queremos calcular la velocidad instantánea en 0,7, ¿de acuerdo? Que sería el instante en el que el coche pasa por Valdemoro. Bueno, pues vamos a llamarle t a otro momento que está muy cerca del punto donde queremos calcular la velocidad instantánea. Y lo que hacemos es, pues para ese valor t, que está muy cerca, de 0,7, pues calcularíamos la tasa de variación media, ¿de acuerdo? Y la tasa de variación media, pues ya sabemos cuál es su fórmula. Si es entre t y 7, pues sería d de t menos d de 0,7 partido por t menos 0,7. Y lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando t se aproxima a 0,7. Es decir, cada vez vamos a coger t's más cerca de 0,7 en ese concepto del límite. Con lo cual, cuando nosotros calculamos esta tasa de variación media para intervalos que son cada vez más pequeños, con t más cerca de 0,7, ¿eso a quién va a tender? Pues va a tender exactamente a la velocidad instantánea, ¿vale? Vamos a hacerlo. Tenemos que recordar que la fórmula de la trayectoria tenía dos tramos, y entonces el primer tramo estaba entre 0 y 2 horas y venía definido pues, por esta fórmula de aquí. Entonces la distancia en función del tiempo era multiplicar 50 por el tiempo elevado al cuadrado, ¿vale? Si sustituimos en esta expresión por aquí la fórmula que estamos utilizando, pues entonces d de t sería 50 por t elevado al cuadrado. Y d de 0,7 pues sería 50 por 0,7 elevado al cuadrado, ¿vale? Nos quedaría esta expresión de aquí. Bueno, si nosotros ahora en el numerador sacamos factor común 50, fijaros que lo que me queda es t cuadrado menos 0,7 al cuadrado. Eso es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados yo la puedo expresar como una suma por diferencia, que es lo que he hecho en este paso aquí. Es decir, esto viene de t cuadrado menos 0,7 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago esto? Porque si yo hubiera sustituido aquí directamente la t por 0,7, me saldría una indeterminación de tipo 0 partido por 0. 0 en el numerador y 0 en el denominador. ¿Cómo resuelvo esto? Pues factorizando el numerador. Y una vez que he factorizado el numerador, pues me doy cuenta de que aquí hay un factor que es igual que este factor que tengo aquí abajo. Luego esos factores pues se anulan. ¿De acuerdo? Y entonces lo que me quedaría pues sería el límite cuando t tiende a 0,7 de 50 por t más 0,7. ¿Cómo se resuelve este límite? Pues sustituyendo la t por 0,7. 0,7 más 0,7 sería 1,4. Y 1,4 multiplicado por 50 me sale 70 km hora, que ahora sí, 70 km hora es la velocidad exacta, la que marca en el velocímetro de ese coche cuando pasaba por Valdemoro. Es decir, pasando por el kilómetro 24,5 a las 0,7 horas de salida. ¿De acuerdo? Este es el concepto de derivada, el concepto de calcular esta
velocidad instantánea. Aquí lo hemos hecho pues, para el ejemplo de una trayectoria de un coche, pero este concepto se puede generalizar. Entonces, si nosotros generalizamos, pues tenemos el concepto de una derivada, de una función, en un punto para cualquier función. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier función que viene definida pues, por y igual a f de x, pues podemos determinar la derivada en a, que lo expresamos por f'. Fijaros en la comita que aparece encima de la f, es la manera de expresar que estamos calculando una derivada con esa comita que tenemos ahí encima. Y entonces sería el límite cuando b, que es el momento móvil que nosotros vamos eligiendo, se acerca a a, cuando b tiende a, de la tasa de variación media de la función en el intervalo ab. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la fórmula de la tasa de variación media en el intervalo ab? Pues esta que tenemos aquí. Y esta sería la definición de la derivada de la función f en a. Lo que estamos haciendo es calcular la tasa de variación instantánea de la función f en a. Por supuesto que los valores a y b pues tienen que pertenecer al dominio de la función f. Esta es una expresión de lo que sería la derivada en un punto. Pero si nosotros hacemos la derivada en cada uno de los puntos de la función, pues lo podemos hacer utilizando una expresión que es prácticamente es la misma, pero cambiando un poquito la nomenclatura. Fijaros, si al valor a le llamamos x, haciendo referencia de que x va a ser cualquier valor del dominio de la función, y b, que es un valor que se acerca a a, pues lo podemos escribir como x más un número pequeñito que será h, ¿vale? Por ejemplo, si a valiera 2 y b es 2,1, ¿vale? Pues h sería el 1, el 0,1. Se puede escribir 2,1 como 2 más 0,1. Bueno, ese sería el concepto de h. Entonces, cuando a se acerca a b o b se acerca a a, me da exactamente lo mismo, el valor h se acercaría a 0, porque la distancia entre esos dos valores es más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos una definición que es alternativa a la que hemos visto aquí arriba. En lugar de tener la derivada de la función en a, pues a le hemos llamado x en referencia a que x va a ser cualquier valor del dominio donde se pueda calcular el límite que hemos escrito a continuación, ¿de acuerdo? Y entonces, pues en lugar de quedarme el límite cuando b tiende a, si b tiende a, la diferencia entre b y a va a ser muy pequeña. Luego, la diferencia que es h tenderá a 0, ¿vale? En lugar de tener f de b, pues tendré f de x más h, porque hemos dicho que b lo hemos sustituido por x más h, y en lugar de tener a, pues tendremos menos f de a, pues tendremos menos f de x. Y todo ello dividido entre b menos a. Claro, si b es x más h y le restamos a, que es x, pues lo que me queda es h. Y me queda esta definición alternativa de la derivada. Recordemos que x tiene que ser un punto del dominio de f donde se pueda calcular este límite, y h es un número real, que la idea es que sea muy pequeño, porque lo que vamos a hacer es que tienda a 0. ¿Para qué? Para que esas tasas de variación media que estamos calculando pues se hagan cada vez sobre intervalos más pequeños. ¿Y qué es lo que nos va a dar, qué información nos va a dar esto que estamos haciendo, la derivada? Pues lo que nos está dando es para cualquier función, ya no estamos hablando de una trayectoria de un coche, sino cualquier función, lo que nos está diciendo es cuál es el incremento instantáneo de esa función, cuál es la velocidad de crecimiento o decrecimiento de esa función. Cuanto más grande sea la derivada, será que la función crece más deprisa, y cuanto más pequeña sea la derivada, quiere decir que la función crece más despacio. Incluso en algunos casos vamos a ver que la derivada puede ser 0, significaría que la función permanece constante, o la derivada puede ser negativa, que significa que la función decrece, que la función disminuye. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya tenemos claro cuál es el concepto de derivada, pues lo que toca ahora es practicar. Vamos a coger la misma función que teníamos y pues vamos a ver dos ejemplos. Aquí deberíais parar el vídeo e intentar resolver estos ejemplos por vosotros mismos, ¿vale? Bien, ya lo habéis resuelto, pues venga, vamos con lo que es la corrección. En primer lugar, determina la velocidad instantánea en Aranjuez, cuando t es igual a 1 hora. Bueno, pues en la expresión anterior tenemos que sustituir para calcular la derivada de esta función
cuando t vale 1, que es donde estamos calculando la velocidad instantánea. Sustituimos en la expresión, la segunda expresión que hemos utilizado, la x por 1 y me quedaría esta fórmula. Después sustituimos d de cada uno de estos valores por lo que es la expresión algebraica de la función, que sabemos que entre 0 y 2 se corresponde con 50 por t elevado al cuadrado, con lo cual me quedaría de esta manera. Seguidamente, lo que tendríamos que hacer sería en el numerador, sacamos factor común 50 y desarrollamos 1 más h al cuadrado como el cuadrado de un binomio, que sería de la siguiente manera. Me quedaría h al cuadrado más 2 por h más 1. Aquí podemos simplificar algunas cosas, porque lo primero que vemos es que 1 menos 1 pues, se iría. Y luego, al dividir todo el numerador entre h, en el primer término se me iría el cuadrado y en el segundo término se me iría la h y por supuesto desaparecería la h del denominador, ¿vale? Con lo cual sería todo esto y lo que me quedaría sería 50, que lo había sacado factor común, que multiplica a h, aquí se me ha ido el cuadrado pero no se me ha ido la h, más 2, esta expresión que hay aquí. Y ahora para calcular este límite simplemente tenemos que hacer que h sustituirlo por 0, ¿de acuerdo? Si sustituimos h por 0, el paréntesis me queda 2 y 2 por 50 serían 100 km por hora. Quiere decir que la velocidad instantánea del coche cuando pasa por Aranjuez sería exactamente 100 km por hora. Esta sería la primera situación, ¿vale? Bueno, la segunda situación es ligeramente distinta. Antes me daban lo que era el instante, que era t igual a 1, que era cuando pasaba por Aranjuez, y ahora me dan el punto kilométrico en el que está Villa del Río, que es el punto kilométrico 350, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tengo que saber es calcular t, porque voy a necesitarlo para poder hacer la derivada. ¿Cómo hago eso? Pues mediante una ecuación. Igualo lo que es la fórmula de la función a 350, me doy cuenta, primero me tengo que dar cuenta, puedo hacerlo mirando la gráfica, de que 350, el punto 350 se correspondería a la segunda definición de las que teníamos de la función. Vamos a recordarlo un poco. Sería esta expresión de aquí, porque la primera expresión está entre 0 y 2 horas, que serían de los kilómetros desde 0 hasta el kilómetro 200, mientras que la segunda sería pues desde el kilómetro 200 hasta el kilómetro 400. Como estamos intentando calcular en qué tiempo pasa por el 350, tenemos que utilizar esta expresión de aquí. Bien, bueno, pues volvemos e igualamos la expresión del segundo tramo a 350. Me queda una ecuación sencillita de segundo grado, pues se resuelve como todas. Pasamos 400 al segundo miembro, restando, me queda 350 menos 400 o menos 50. Este menos 50 que está multiplicando pasa dividiendo, se quedaría así la ecuación. Y al resolverla me da dos soluciones, ¿vale? Una sería t igual a 3 y otra t igual a 5. Pero t igual a 5 habría que descartarla, ¿por qué? Porque se sale del intervalo que estamos estudiando, que es entre 0 y 4, ¿vale? Luego lo que tenemos que hacer es calcular la derivada en t igual a 3, ¿vale? Pues sustituimos en la fórmula la x por 3 y me quedaría esta expresión. Sustituyendo la expresión de la función por su expresión para el segundo tramo, que es el que estamos utilizando ahora, me quedaría así. Aunque esto parezca complejo, hay muchas cosas que se van. Por ejemplo, este 400 que suma, se va con este 400 que como está detrás del signo menos del paréntesis, pues se anulan, ¿vale? Luego podría sacar el 50 menos 50, perdón, de factor común. Y aquí dentro pues me tengo que dar cuenta que 3 menos 4 sería menos 1, con lo cual me quedaría h menos 1 al cuadrado. Si desarrollamos la identidad notable, pues me quedaría esto así, ¿de acuerdo? Aquí también se me van más cosas. El 1 con el menos 1 se van. Y aquí simplificaría dividiendo de todo entre h, ¿vale? Y me quedaría simplemente h menos 2, que multiplica a menos 50. Finalmente, para calcular este límite, lo que hacemos es sustituir la h por 0 y entonces tendría pues, que la velocidad instantánea cuando el coche pasa por Villa del Río son exactamente 100 kilómetros hora. Bueno, pues hasta aquí nuestro tercer vídeo de derivadas, donde ya por fin hemos incluido el concepto de derivada. En próximos vídeos lo que haremos será profundizar sobre este concepto, ver qué interpretación gráfica tiene y resolver algunas derivadas para funciones genéricas. Espero que os haya sido de utilidad y ya sabéis, revisarlo las veces que haga falta. Si tenéis alguna duda, decírmelo en comentarios. Bueno, pues un saludo a todos y hasta luego.